Hola a todos, mi nombre es Karina Cuevas Urrutia, soy médico de familia en CESFAM Juan Soto Fernández y hoy les voy a presentar el módulo 2 de la familia. Nuestra hoja de ruta hablaremos sobre generalidades sobre familia, los tipos de familia, estructura y dinámica familiar, etapas de ciclo vital y hablaremos sobre crisis normativas y no normativas. Primero, el origen etimológico. Familia viene de la voz latina famel, que es siervo o esclavo. Esta deriva famulus y luego familia, que en Roma designaba al grupo de siervos o esclavos pertenecientes a un señor de la gens o la casa. Por extensión con el tiempo, familia se usó para referirse a todas las personas, libres o no, relacionadas con la casa, y finalmente terminó incluyendo a la esposa e hijos del jefe de hogar. El censo en Chile define familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. La Comisión Nacional de la Familia considera a la familia como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando éstas son estables. La ONU ha definido familia como el grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos. En línea con esa definición, se puede entender la familia como una unidad biopsicosocial integrada por un número variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y o unión estable y que viven en un mismo hogar. Conviene no confundir familia con hogar, donde hogar es el espacio físico donde habita la familia, y así un mismo hogar puede ser ocupado por más de una familia. Es así que en la Constitución Política de Chile, en el artículo 1, también se define familia como el núcleo fundamental de la sociedad. La familia finalmente es un sistema integrativo que cumple funciones esenciales para el desarrollo de la persona y para la supervivencia y estabilidad de la sociedad. Se configura como sustento emocional para el desarrollo de los hijos, otorga estabilidad para los adultos y es fuente de apoyo social para todos sus integrantes. Ahora, sobre las funciones de la familia. A pesar de los cambios contextuales y culturales, hay funciones que siempre cumple la familia. Entre ellas encontramos satisfacción de necesidades biológicas, de orden reproductivo, crianza, de asistencia y de cuidado. Y está la satisfacción de necesidades psicológicas, donde encontramos las relaciones afectivas y de intimidad y el sentido de pertenencia. Está la socialización, pues introduce en la sociedad al individuo y transmite la cultura. La familia también tiene una función mediadora, pues pone en relación a los individuos con otras unidades del sistema social. Tiene una función económica, preocupándose de la alimentación y provisión de servicios básicos mediante el trabajo y el trueque de bienes y de servicios. Ahora, en cuanto a la clasificación estructural de familia, nos referimos a todos los integrantes de una familia que viven bajo el mismo techo. Encontramos dos estructuras familiares tradicionales, que son la familia nuclear, que está formada por dos generaciones, los padres y los hijos, y la familia extensa, caracterizada porque viven en el mismo hogar tres o más generaciones. Junto a estos dos tipos de estructura familiar, se pueden dar otros con marcado incremento en los últimos años, como es la familia monoparental y las familias unipersonales. A lo largo de los siglos ha ido en aumento el número de familias nucleares en detrimento de las familias extensas, y fue la revolución industrial la que dio lugar a una mayor transformación en la composición de las familias. Es así que la Comisión Nacional de la Familia también clasifica a las familias en familia nuclear y define que ésta puede a su vez subdividirse en familia nuclear simple, que está integrada por una pareja sin hijos, familia nuclear biparental, integrada por el padre y la madre con uno o más hijos, familia nuclear monoparental, integrada por uno de los padres y uno o más hijos. Y también define a la familia extensa, donde también define que esta familia puede subdividirse, tal como la nuclear, en simple, biparental y monoparental. Y dentro de esta también define a la familia compuesta, que está integrada por dos parejas que viven bajo el mismo techo, generalmente ligada por lazos de consanguinidad. Por ejemplo, pareja de padres con un hijo casado y su cónyuge, o abuelos, ambos vivos, y padres de varios hijos.
En cuanto a la clasificación de familias, de la Revilla también agrega a la familia reconstituida, que es la constituida por dos adultos, en la que al menos uno de ellos trae un hijo habido de una relación anterior. Está la familia unipersonal, que es la persona que vive sola, y se incluyen en este epígrafe no solo el adulto soltero, sino también el divorciado o el viudo sin hijos y los jóvenes que por necesidades de trabajo viven de este modo, sin que implique un rechazo a la vida familiar. Están los equivalentes familiares, que se trata de individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional, como son los grupos de amigos que viven juntos, grupos religiosos, compañeros de la universidad que viven juntos, etc. Y sin embargo, no hay que olvidar que cada vez son más numerosas las familias que no responden al esquema de familia tipo, conformada por una pareja de un varón, una mujer y sus hijos. Y existen nuevas formas de familias, como la familia multicultural, cuando el matrimonio o pareja principal tiene orígenes étnicos distintos y por ende culturas diferentes. Está la familia transnacional, donde la migración y la época globalizada permite que una familia pueda estar compuesta por un miembro que está fuera del país, pero a través de las redes sociales tenga una comunicación fluida con la familia y aún ejerza roles y funciones activos y constantes en ella. Está la familia homoparental, donde parejas del mismo sexo que reivindican su paternidad, ya sea por adopción, porque uno de los miembros de la pareja aporta con hijos de alguna relación anterior, o por procreación asistida, y esto también puede ser monoparental o biparental. Y la familia de complementación o suplencia, que está designada por orden judicial, se refiere a aquellos grupos familiares con o sin hijos biológicos que conviven y se ocupan de niños o adolescentes que no son hijos de ningún miembro de la pareja. Ahora, en cuanto a la estructura y dinámica familiar, tenemos que al estudiar una familia también necesitamos adentrarnos en la nomenclatura usada en el tema. Cuando hablamos de estructura familiar, nos estaremos refiriendo a una aproximación morfológica, anatómica, y cuando hablemos de funcionalidad familiar, nos estaremos refiriendo a una aproximación más fisiológica, al funcionamiento normal del individuo. Revisando algunos enfoques y teoría familiar que han hecho aportes interesantes al conocimiento del funcionamiento familiar y a su vez relacionados con la salud familiar, cabe destacar la teoría estructural de funcionamiento familiar, cuyo principal exponente es Minuchin y se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten. La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la familia en el cumplimiento de sus tareas, protegerla del medio externo y darle sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida, facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de individuación. Una de las partes de la estructura familiar son los subsistemas. Tenemos que el sistema familiar, además se diferencia y desempeña sus funciones a través de estos subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas específicas. Los subsistemas principales que existen en una familia son el conyugal, tenemos el subsistema parental, tenemos el subsistema fraterno y el filial. La familia también se organiza en torno a otros subsistemas, por ejemplo, un subsistema afectivo empático, subsistema comunicacional o subsistema sensorial o sexual. También otra dimensión central de la estructura familiar son las normas que guían a la familia. Es un mecanismo regulador interno que está constituido por reglas explícitas y reglas implícitas. Las reglas explícitas corresponden a lo que por lo general llamamos normas. Son acuerdos negociados conscientemente, como por ejemplo los horarios de la comida. Las reglas implícitas son las que sirven de marco referencial para los actos de cada uno, para la posición comunicativa de unos respecto a otros y el tipo de relaciones que mantienen. Y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, que todos saben que deben ser leales y guardar un secreto familiar. Estas reglas comúnmente no son reconocidas como tales por los miembros de la familia, quienes sienten más bien que actúan naturalmente o son intuitivas o que están reaccionando a una determinada situación. Otro punto dice relación con los roles. Estos definen las tareas que se espera que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia.
La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros de la familia. La función de los roles es mantener la estabilidad del sistema familiar. La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites. Los límites son las reglas que determinan qué miembros de la familia y de qué manera participan en una determinada transacción. Por ejemplo, quién participa en decisiones como en qué se utiliza el presupuesto familiar o de qué forma se hace este. La función de los límites es proteger la diferenciación del sistema con los subsistemas, y estos marcan divisiones o fronteras que permiten hablar de lo que esté adentro y de lo que está afuera, y mantiene por lo tanto la identidad del sistema y su diferenciación. Al interior de la familia, los subsistemas están separados por estos límites. Significa que hay temas y funciones que son más propiedad de los padres, distintos de los hijos o los de pareja. También se reflejan en la distancia física entre los miembros, en distintos contextos y en la interconexión emocional entre ellos. Los límites deben ser claros y con un cierto grado de flexibilidad, de modo que le permita a los subsistemas adecuarse a las demandas funcionales. Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo una operación. La estructura familiar opera con diferentes alineamientos según las tareas que enfrenta. Aquí encontramos los conceptos de alianza, que corresponde a una relación positiva entre dos o más miembros de la familia para lograr una meta o interés común. Tenemos la coalición, que es una relación que implica al menos 3 personas, en la cual 2 de ellas actúan en connivencia contra una tercera. Está también, o de repente pueden escuchar sobre la triangulación, donde un individuo queda atrapado entre dos que buscan desviar el foco de un conflicto hacia él, que es típico cuando se habla del chivo expiatorio, por ejemplo, donde el clásico ejemplo es del hijo de una pareja conflictiva y el niño empieza a desarrollar algún tipo de sintomatología específica dada esta problemática. Estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales, dependiendo de su duración y si respetan los límites de los subsistemas. La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen dentro de la familia. Un sistema funcional se organiza jerárquicamente. El manejo y distribución del poder en la familia explica su organización jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente, el poder debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de autoridad. Por lo general, los padres tienen mayor autoridad que sus hijos y de ahí que se sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no siempre ocurre y a veces un miembro de la familia tiene el poder y no la autoridad, como por ejemplo un hijo parentalizado. El poder es también transferido y expresado intergeneracionalmente. Dentro de la dinámica familiar, encontramos la cohesión familiar, que se define como el lazo emocional que une a los miembros de la familia, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido. El modelo postula 4 niveles de cohesión que van desde extremadamente bajo, con las familias desapegadas, a moderado, donde están las familias separadas y las conectadas, a extremadamente alto, que son las familias aglutinadas. Otra dimensión de la dinámica familiar es la adaptabilidad familiar, que se define como la habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, normas y reglas de relación en función de las demandas situacionales o del desarrollo. Se identifican 4 niveles de adaptabilidad que van desde extremadamente bajo, donde están las familias rígidas, con baja adaptabilidad y nula posibilidad de cambio de liderazgo. Está el nivel moderado, donde están las familias estructuradas, y también las familias flexibles, que tienen una relación estructurada pero un liderazgo democrático. Y estos son los que corresponden a los niveles óptimos de adaptabilidad. Y el extremadamente alto, que es una familia caótica, con muy alta adaptabilidad, un liderazgo errático y decisiones impulsivas. Y finalmente está la comunicación como parte, también un ámbito de la dinámica familiar. Es la tercera dimensión de este modelo circunflejo. La comunicación facilita el movimiento en las otras 2 dimensiones, postula que las familias que se encuentran en el área balanceada del modelo tienen mejores destrezas de comunicación que las que se encuentran en los tipos extremos.
Esto implica destrezas para escuchar, empatía, capacidad para hablar de sí mismo y de otros, teniendo apertura y asertividad. Un funcionamiento óptimo se da en las familias que alcanzan niveles moderados en ambas dimensiones, mientras que las que presentan niveles extremos, sean altos o bajos, presentan disfuncionalidad familiar. Finalmente, con todo lo anterior, hay otros autores que clasifican a las familias en dos tipos, donde encontramos la familia nutritiva, que son las que tienen pautas de interacción que permiten crecer a cada individuo, diferenciarse entre ellos también, tienen límites claros de comunicación y afecto normofuncionales. Y está la familia conflictiva, que tiene pautas poco claras y generan baja autoestima en sus individuos. Pasando al siguiente tema, tenemos el ciclo vital, donde según las diversas teorías psicológicas existen varias clasificaciones de características socioemocionales que prevalecen en cada etapa del desarrollo. Nuestro principal autor es Erik Erikson, que aportó 3 estudios importantes al respecto, donde en el primer punto tenemos que junto a las etapas del desarrollo psicosexual descrito por Freud, también hay etapas psicosociales del desarrollo del ego, en las que el individuo establece nuevas orientaciones básicas con respecto a sí mismo y su mundo social. También aportó que el desarrollo de la personalidad prosigue durante todo el ciclo vital o todo el ciclo de vida, y cada etapa tiene un componente tanto positivo como negativo. La teoría de Erik Erikson se basa en supuestos teóricos básicos, uno de los cuales es que el hombre es una unidad biopsicosocial y que su conducta dependerá en todo momento de estos 3 procesos de organización, los cuales deben complementarse entre sí. Otro supuesto teórico es que cada etapa del ciclo vital tiene su momento de aparición, o sea, hay una secuencia ordenada de capacidades que van apareciendo, pero no es solamente un orden de sucesión de etapas, sino también que cada etapa hay diferentes aspectos que van integrándose entre sí. Y un tercer supuesto teórico es que el ser humano a lo largo del ciclo vital va desarrollando ciertos modos de actuar que irán modelando y caracterizando las diferentes etapas evolutivas. Y por último, Erikson es uno de los pocos autores que elaboró una psicología evolutiva que se extiende desde el nacimiento hasta la vejez, abarcando así el ciclo completo de la vida humana. Cada etapa es una síntesis más compleja y diferenciada de la anterior. Cada logro pasa a formar parte del patrimonio personal de los recursos para afrontar las siguientes etapas. Por eso, cada etapa es también una crisis, una oportunidad para crecer como persona. Cada crisis lleva a un desenlace exitoso que posibilita nuevos desarrollos o negativo que conlleva estancamiento y puede gatillar enfermedades físicas y o psicológicas. Por ello, es relevante que conozcan las etapas del ciclo vital. Tenemos el ciclo vital individual, donde tenemos la primera etapa, la lactancia, que va entre los 0 y los 2 años aproximadamente, donde encontramos la confianza versus desconfianza como tarea. Se corresponde con la etapa oral de la teoría clásica. El sentimiento de confianza probablemente es el componente de la personalidad saludable más importante y normalmente aparece en el primer año de vida, siendo reforzado o debilitado por experiencias después de dicha edad, pero los cimientos se adquieren en esta etapa. Luego está la etapa de infancia, que es entre los 2 y los 3 años aproximadamente. Esta segunda etapa corresponde al periodo que la teoría freudiana designa como etapa anal, y Erikson ve aquí la aparición de la autonomía, la cual se apoya en las nuevas capacidades motoras y mentales del niño, y al enfrentar esta crisis de autonomía versus vergüenza o duda, el niño debe buscar equilibrar su tendencia a ser independiente de los demás con una tendencia a depender de ellos. Luego tenemos la edad preescolar, que es en la que se superpone la fase típica de Freud, la antítesis de la iniciativa y la culpa alcanza su mayor intensidad aquí. Según Erikson, el conflicto o crisis de personalidad de los preescolares están entre el sentido de iniciativa que le permite planear y ejecutar acciones y la culpa generada por dichas acciones. La iniciativa finalmente permite a los niños ampliar su ámbito social, comprender progresivamente el mundo y su papel en la familia y la sociedad. Luego tenemos la edad escolar, que comprende entre los 6 y los 12 años aproximadamente, y en este tiempo el niño se hace capaz del razonamiento deductivo. Juega y aprende conforme a reglas, sigue esta regla de los juegos. Freud designó este periodo como la etapa latente del desarrollo de la personalidad, porque el niño está más absorto por los problemas de la escuela y el juego que por el sexo.
El niño aprende a ser un futuro trabajador y proveedor y aprende a obtener reconocimiento a través de la producción de cosas. Luego sigue la etapa de la adolescencia, que es aproximadamente entre los 12 y los 19 años, donde está la crisis central del periodo temprano de la adolescencia, que ha sido llamada por Erikson el establecimiento de un sentido de identidad, donde se conquistan las virtudes de la fidelidad y de la devoción. Luego tenemos al adulto joven, entre los 20 y los 40 años, es el periodo del galanteo y de la vida familiar. Es cuando Erikson habla de intimidad en esta etapa y se refiere mucho más que al simple hecho de la vida amorosa, sino a la capacidad de cada persona de compartir con otra persona y de cuidar de ella sin temor de perderse a sí mismo en el proceso. Luego tenemos al adulto maduro o medio, que es entre los 20 y los 65 años. En la adultez o en esta edad madura, cuando el individuo ha encontrado su lugar en la sociedad, este lo amplía y afianza su rol. Y en esta etapa la lucha es entre la generatividad y el estancamiento. Por generatividad se entiende cuando el individuo empieza a preocuparse por otras personas más allá de su familia inmediata, por generaciones futuras, por el carácter de la sociedad y por el medio en que dichas generaciones van a vivir. Cuando dicen, cuidemos el planeta para las futuras generaciones, por ejemplo. Y la generatividad es la preocupación por establecer y guiar una nueva generación. Tenemos finalmente la etapa de adultez mayor, que esta etapa corresponde al periodo de la edad avanzada, comprendido entre los 60 y 65 años de edad que comienza, hasta la muerte, en el cual los principales esfuerzos del adulto están llegando a su plenitud, en la que existe tiempo para la reflexión y para el goce de los nietos si es que los hay. Con esta etapa concluye el desarrollo, etapa de la cual habla Erikson en la teoría de la maduración, al enunciar que si el individuo ha superado satisfactoriamente las etapas anteriores, debe ser suficientemente maduro para aceptar sin ansiedad la responsabilidad de su forma de vida. También tenemos el ciclo vital familiar, donde la familia como sistema social tiene características propias que la hacen diferente a múltiples organizaciones. Se puede ingresar a la familia por nacimiento, matrimonio o adopción, y solo se la puede abandonar al morir. No es posible renunciar ni ser despedido de la familia más que en un sentido figurado o metafórico. Duval en el año 57 estableció un ciclo de 8 etapas, desde que la pareja se casa hasta que mueren ambos cónyuges. Las etapas están marcadas por la entrada y salida de miembros del grupo familiar, por las etapas de desarrollo personal de los hijos, por el término de la vida laboral y por la muerte. Y las etapas que Duval señala son formación de la pareja y comienzo de la familia. Está la crianza inicial de los hijos, donde están las familias con niños preescolares y familias con niños escolares. Está la familia con hijos adolescentes, la familia como plataforma de lanzamiento y la etapa postparental, que incluye a la familia de edad media y la familia anciana y la viudez. Cada una de estas etapas se construye sobre la anterior y supone desafíos y conflictos específicos que aluden a una forma particular de organización de la vida familiar, considerando las características y capacidades funcionales de sus miembros en un momento dado. Esta tablita yo se las dejo en la diapositiva para que después la puedan revisar, donde en cada etapa de ciclo vital está como la temporalidad que se considera en general y las tareas de la etapa que debieran ir cumpliendo en cada una de ellas. Y para finalizar, hablaremos muy brevemente sobre las crisis normativas y no normativas. Tenemos que cada etapa en el ciclo de la vida familiar es caracterizada por un promedio esperable de crisis familiar, que es básicamente una crisis transicional de pasar de una etapa a la otra, producida por la convergencia de procesos biológicos, sociales y psicológicos. Estas crisis transicionales son predecibles y necesarias, y como respuesta a las necesidades cambiantes de los miembros de la familia, así como de las presiones que ella recibe del medio externo. La familia enfrenta esta crisis a través de la realización de tareas, que producen cambios en su organización interna y en sus transacciones con las estructuras sociales y económicas externas. Las tareas familiares de cada fase específica tienen efecto acumulativo.
de modo que el cumplimiento de las tareas de las primeras etapas fortalece las habilidades de la familia para desempeñarse en las etapas siguientes en forma efectiva. La realización exitosa de una tarea personal depende del logro de las tareas de los miembros de la familia y al mismo tiempo que contribuye a ese logro, afectando así a todo el sistema familiar. Tenemos que las personas intentamos responder a las crisis cuando nuestro estado de equilibrio se ve afectado. Y al hacer esto, utilizamos nuestras formas usuales de resolución de problemas. Y si esta falla, probamos nuevos métodos. Cuando nuestros intentos fallan, la crisis supera nuestras capacidades adaptativas y entramos en un estado vulnerable donde nuestras defensas están debilitadas. La resolución adaptativa nos da una triple oportunidad finalmente, que nos permite dominar la situación, elaborar los conflictos pasados y aprender estrategias para el futuro. Es así que se definen dos tipos de crisis, donde tenemos la crisis normativa. Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta diferentes momentos críticos del ciclo evolutivo, y en este proceso de cambio predominan las tareas denominadas del desarrollo, las que están relacionadas con las etapas del ciclo vital, que son las que les presenté en la tabla anterior, que necesariamente tienen que atravesar la familia para desarrollarse, crecer y madurar. Entonces son crisis esperadas y conocidas. Y están las crisis no normativas, que son aquellos cambios o transformaciones que experimenta la familia en cualquiera de sus etapas de desarrollo que no están relacionadas con los periodos del ciclo vital, sino con hechos situacionales o accidentales. Como ejemplo de crisis normativas está el matrimonio, que genera una crisis en cada persona o como pareja, el embarazo, la llegada del primer hijo, la adolescencia, el inicio de la vida laboral, que porque cambia rutinas, el nido vacío, la menopausia, el retiro o la jubilación, la viudez. Y como crisis no normativa, tenemos las enfermedades terminales, un cambio económico importante, la desvinculación laboral, separación de los padres. Eh, por ejemplo, se espera que en la familia anciana fallezca uno de los miembros, ¿cierto? Alguien de la pareja, pero no es normativo que fallezca el papá de un chiquitito de 2 años, por ejemplo. Entonces, igual, dependiendo en qué momento de la vida estemos hablando, a veces se cataloga una crisis como normativa o no normativa. Finalmente, en resumen, comprender que los tipos de familia y las crisis que pueden enfrentar permite reconocer la importancia de fortalecer los lazos familiares, fomentar la comunicación y buscar apoyo cuando sea necesario, para así lograr un equilibrio y bienestar común sin importar la estructura familiar. Así que espero que les sirva esta información, que la puedan aplicar en sus atenciones y les ayude a comprender un poco más a las personas que estamos atendiendo. Muchas gracias.